Cordial saludo, continuando con las clases de reconstrucción stitching, vamos a hablar hoy sobre las imágenes panorámicas en un sistema DR. Entonces, en este caso vamos a hablar de la imagen panorámica de miembro inferior, donde vamos a tomar tres imágenes con foco amplio, abarcando desde la cresta ilíaca hasta por debajo del tobillo. En este, al igual que el anterior, lo único que se va a desplazar va a ser el tubo y el detector. Solamente tubo y detector a una distancia de 1 metro, el paciente va a estar completamente quieto. Entonces, en este vamos a empezar con una radiografía que se va a centrar sobre la cadera. El borde superior del detector debe estar 3 dedos por encima de la cresta ilíaca, todo lo que abarque hacia abajo. Va a abarcar más o menos, digamos que esta imagen corresponde a un niño, pero va a abarcar más o menos de cresta ilíaca hasta el tercio proximal del fémur. Segunda imagen la vamos a ubicar sobre la rodilla, donde vamos a incluir tercio medio y tercio distal del fémur y tercio proximal de la pierna, tibia y peroné. Tercera imagen, vamos a ubicar el borde del detector a la altura del talón de los pies, a la altura del borde de los pies, que en este caso sería sobre esta parte, ¿sí? Sobre la planta de los pies. Y vamos a abarcar tercio, casi que tercio proximal medio y distal de la tibia, ¿listo? Solamente pues que se nos va a recortar la articulación de la rodilla. Llevamos las tres imágenes al postproceso a través de nuestra técnica stitching, se van a fusionar las tres imágenes y finalmente pues vamos a tener una imagen panorámica del miembro inferior. Otra imagen panorámica que podemos hacer por esta técnica stitching es la panorámica de columna. En este caso generalmente es por algún tipo de desviación en la columna como la escoliosis, ¿listo? Siempre se hace esta radiografía panorámica como planeamiento pre y postquirúrgico. Entonces, al igual que el anterior, vamos a hacer barrido de la columna en el plano anteroposterior y en el plano lateral. Entonces vamos a hacer una AP de columna total, empezando con tomas desde la columna cervical, dorsal y lumbosacra. ¿Listo? Para la columna cervical vamos a hacer que el paciente haga una hiperextensión del cuello, donde vamos a abarcar más o menos centrados a nivel de C4, C5, más o menos a la altura del hueso ioides. Vamos a hacer ese centrado, vamos a dejar abierto, va a abarcar digamos que casi hasta T6 en su totalidad. Para la columna dorsal, la misma parte técnica, más o menos a la altura de los pezones, que estaríamos calculando por debajo del manubrio external, más o menos unos 3 centímetros. Vamos a dejarlo amplio también, que abarque cuerpos de columna cervical y lumbosacra. A la altura de la columna lumbosacra, el rayo horizontal vamos a centrarlo a la altura de las crestas ilíacas para poder abarcar parte del hueso sacro y los últimos cuerpos vertebrales de la columna torácica. Llevamos las tres imágenes a nuestro postproceso, donde aplicamos la técnica stitching de las tres imágenes y vamos a tener posteriormente una imagen panorámica de toda nuestra columna vertebral en una sola imagen en proyección anteroposterior. Para la proyección lateral de la columna total, nuevamente solamente se desplaza tubo y detectores. Vamos a tomar imagen por separado de la columna cervical con los brazos al frente, extendidos al frente, para poder mantener la curvatura natural que va a tener el paciente. En este caso, el rayo horizontal lo vamos a ubicar por encima de los hombros, que abarque hasta por encima de la base del cráneo, ¿cierto? En la columna dorsal vamos a hacerlo más o menos a la altura de la mitad del esternón, ¿cierto? Vamos a hacer esa proyección, es decir, por debajo de la axila, que aquí quedaría la axila, es decir, por debajo de la axila vamos a dar ese rayo horizontal, en este caso con un foco amplio. Y el último, el de la columna lumbosacra, lo vamos a dejar 2 dedos por encima de la cresta ilíaca, para poder abarcar muy bien en su totalidad los cuerpos de la columna lumbar y los últimos de la columna torácica. En este caso hicimos con el paciente en bipedestación, llevamos las tres imágenes y le aplicamos el proceso stitching y finalmente vamos a tener una imagen de lateral de la columna total.
¿Listo? Para poder mirar las curvaturas fisiológicas de la columna y evaluar si hay hipercifosis o si hay una rectificación de la columna. Para las extremidades largas, como los flat panel, digámoslo así, son delicados, no los podemos manipular ni untar de fluidos corporales. Digamos que lo que nosotros hacíamos antes era ubicar sobre los dos extremos largos eh, en proyección de diamante, ¿cierto? Que es lo que comúnmente hacemos con los chasis CRs. Con estos, como son tan delicados, lo que nosotros vamos a hacer es tomar dos tomas, una que abarque la parte superior y otra la parte inferior, es decir, la parte más distal y la parte más, perdón, la parte más próxima al distal de las extremidades. En este caso estamos hablando del fémur y la pierna. Entonces vamos a tomar una proyección del extremo superior en AP y una proyección del extremo inferior en AP. Llevamos nuestras dos imágenes, aplicamos la técnica Stitching y finalmente vamos a tener una imagen compuesta que va a abarcar desde crestas ilíacas hasta por debajo de la articulación de la rodilla, en este caso del fémur. Muchas gracias, recuerden compartir y suscribirse al canal. Saludos.